Buenos días, ¿cómo les va a todos? Vamos a dar comienzo a una nueva clase de ciencias naturales y les cuento que vamos a volver a hablar de todos los seres vivos en general, ¿sí? Pero más allá de hablar de todos los seres vivos en general, vamos a hablar de algún tema en particular. Por ejemplo, vamos a hablar de la alimentación de todos los seres vivos. Vamos a hablar de la reproducción de todos los seres vivos. En diferentes videos vamos a hacer hincapié en un tema en especial, pero relacionado a los reinos de seres vivos que vimos. Vimos cuestiones generales, primero de que todos los seres vivos ¿sí? Que son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que cumplen con este ciclo de vida, que tienen un cuerpo, que algunos están formados por células, todos están formados por células, pero algunos son unicelulares, otros pluricelulares, y hablamos muy general. Después vimos características en particular de cada reino. Vimos 4 reinos, ¿sí? Microorganismos, hongos, plantas y animales. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar un tema, como por ejemplo alimentación, reproducción, etcétera, pero lo vamos a hablar en general de los seres vivos porque total ustedes ya conocen cuáles son los reinos. Vamos a comenzar, ¿sí? Acá tengo una imagen de diferentes seres vivos, es un dibujo. Y como les conté, vamos a hablar de todos los reinos en general y vamos a empezar recordando y contándoles cómo están formados los seres vivos. Los seres vivos, como ya dijimos, están formados por células. Depende la cantidad de células que tengas, cómo los vamos a agrupar, cómo los vamos a clasificar. Pero antes de eso, recordemos que la célula es la parte más chiquitita viva del cuerpo de cualquier organismo. Si yo miro esta imagen, puedo decir que este elefante está formado por millones, billones de estas células. Millones y millones de estas células forman el cuerpo de este elefante. Lo mismo sucedería con este árbol tan grande. Muchísimas células formarían el cuerpo de estas mariposas, ¿sí? Pero también sabemos que hay organismos que están formados por una sola célula. Su cuerpo es una sola célula. Y a estos organismos, como a estos otros, la planta, el ser humano, los animales, tanto a estos como a estos, los llamamos unicelulares o pluricelulares, según la cantidad de células que tiene su cuerpo. Si el cuerpo de los seres vivos está formado por una sola célula, lo vamos a llamar unicelulares. Si el organismo está formado, este ser vivo, cuando digo organismo me refiero a seres vivos también, está formado por muchas células, lo vamos a llamar pluricelulares. Con que ya tenga más de una célula, pertenece a este grupo, pluricelulares. Bien, vamos a hablar de los organismos unicelulares. Si algo nos tiene que quedar claro ahora en cuarto, que existen diferentes organismos unicelulares donde su cuerpo está formado por una sola célula, y la característica principal es que son microscópicos, no los podemos ver. Por eso tenemos acá el dibujito, porque la única manera de conocerlo es verlo a través de un microscopio, ¿sí? Nosotros tenemos un reino al cual trabajamos, que es el reino de los microorganismos. Ahora, ¿qué tipo de seres vivos son unicelulares? Bacterias. Hay hongos, nosotros vimos el reino hongos, pero hay hongos, ¿sí? El reino hongo está formado por organismos unicelulares, existen hongos que están formados por una sola célula, ¿sí? Algas, protozoos, son distintos nombres de diferentes seres vivos que son unicelulares, donde su cuerpo está formado por una sola célula. Y los pluricelulares, ¿sí? Todos los que tengo acá son pluricelulares. Son seres vivos u organismos que están formados, que su cuerpo está formado por muchísimas, muchísimas células. Bien, acá si quisiéramos hacer un cuadrito en el cual los clasificaríamos, podríamos poner esto. Acá podría haber dibujado otro tipo de animales. Podría haber dibujado acá los hongos de sombrero, que quiere decir que dentro del reino de hongos tengo organismos unicelulares y organismos pluricelulares.
Dentro del reino de las plantas también voy a encontrar plantas unicelulares y plantas como esta, pluricelulares. Bien, para repasar, ¿sí? Un poco, para repasar, decimos que los seres vivos se clasifican según cómo está compuesto su cuerpo o según la cantidad de células que tenga su cuerpo en unicelulares y pluricelulares. A ver, significa que está formado por una célula, ¿sí? ¿Cuál? ¿Este grupo o este grupo? ¿Se ven a simple vista cuál? ¿Este grupo o este grupo? ¿Con qué uniríamos estas actividades, estas características? Esta es una de las actividades que van a hacer, ¿sí? Necesitamos un microscopio para verlo, ¿a los pluricelulares o a los unicelulares? Lo forman muchas células distintas. ¿Quiénes? Los pluricelulares o los unicelulares. Las bacterias pertenecen a este grupo. ¿A cuál? Al de los unicelulares o al de los pluricelulares. Las personas pertenecemos a este grupo. ¿A cuál? Al de los pluricelulares o al de los unicelulares. Esta es una de las actividades que vamos a realizar. Bien, en el próximo videíto les cuento que vamos a trabajar sobre la alimentación en los reinos que vimos.